el verbo to eat, un verbo súper importante para todo el mundo, ya que si no comemos, nos morimos. Y te voy a explicar todo lo que necesitas en este vídeo. Afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos a usar el verbo to eat para decir el verbo comer. Por ejemplo, yo como carne. Y a diferencia de muchos otros verbos en inglés, no lo vamos a utilizar para nada más. El verbo to eat es el verbo comer. Punto. Aunque por supuesto lo podemos utilizar en todos sus contextos. Yo como carne, tú comes en la cocina o él come con sus amigos. Como veis, diferentes contextos, pero si queremos decir el verbo comer, utilizaremos el verbo to eat. Y en cuanto a cuándo usar cada preposición, no te preocupes que lo veremos en un minutito. Antes quiero decirte que el verbo to eat es un verbo regular. Y sí, en castellano es un verbo regular que termina en ER, pero en inglés también es un verbo regular. Y presta mucha atención porque todos los verbos regulares en inglés, aproximadamente un 95% de los verbos, se van a hacer exactamente igual. Cuando utilicemos los pronombres personales, yo, tú, nosotros, vosotros y ellos o ellas, utilizaremos la misma palabra it. Y cuando estemos hablando de la tercera persona del singular, él o ella, lo único que va a cambiar es que tenemos que añadir una S al final, quedándonos its. Y como ya sabéis, así va a ser con todos los verbos regulares. Ya sabéis que normalmente aquí viene la sección de otros usos del verbo to eat. Pero en este caso no hay otros usos. El verbo to eat es el verbo comer. Punto. Pero como he hecho en el vídeo anterior, también quiero daros unos consejitos sobre las preposiciones que podemos utilizar después del verbo to eat, para que así el vídeo quede muchísimo más completo. Por supuesto, el primer ejemplo es cuando no tengamos ningún tipo de preposición, como por ejemplo cuando nos refiramos al desayuno, la comida o la cena. Como estáis viendo, en castellano no queda del todo bien la traducción. Yo como el desayuno queda bastante mal. Y exactamente lo mismo con los otros dos ejemplos. Por lo que nosotros conocemos como yo desayuno, yo almuerzo o yo ceno, que para nosotros ya son directamente verbos, en inglés no lo vamos a hacer así, sino que tenemos que utilizar primero el verbo to eat y después el sustantivo desayuno, comida o almuerzo, breakfast, lunch o dinner. Tampoco utilizaremos preposiciones cuando nos refiramos a una comida en general, por ejemplo, carne, pescado o huevos. O, como ya vimos en el vídeo del verbo to speak, tampoco utilizaremos preposiciones ni con los adjetivos ni con los adverbios. Podréis notar que todas las oraciones están en afirmativo y eso es porque en unos minutitos vamos a estudiar tanto el negativo como el interrogativo. Aún así, puede ser un gran ejercicio que cuando terminéis de ver en vídeo, todos estos ejemplos los paséis tanto a negativo como a interrogativo. Por supuesto, también tenemos la famosa preposición with, que en castellano sería con, obteniendo así otros ejemplos como yo como con mi hermano, él come con sus amigos. Para terminar con esta sección debemos añadir, por supuesto, una preposición que utilizaremos mucho y es la preposición en. Y esta va a ser un pelín más complicada ya que en inglés podremos utilizar tanto la preposición in como la preposición at. Estáis viendo algunos ejemplos en pantalla y sinceramente no quiero entrar con las diferencias entre in y at, ya que lo veremos en un vídeo aparte. Pero sirve para haceros una idea y oye, por ejemplos y ejercicios no os podéis quejar. Recordad que lo mejor que podéis hacer para aprender es practicar, por lo tanto todas estas oraciones las deberíais escribir y después, como ya he mencionado, pasarlas tanto a negativo como a interrogativo cuando lo estudiemos, por supuesto. Ahora sí, pasemos a ver y escuchar el afirmativo. Como ya hemos mencionado anteriormente, utilizaremos la palabra it para todos los pronombres personales, excepto la tercera persona del singular, que lo único que tendremos que hacer es añadir una S. Y ahora, por supuesto, lo escuchamos. I eat, you eat, he, she eats, we eat, you eat, they eat.
Si te das cuenta, es muy sencillo y más aún si lo practicas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vais a ver en pantalla durante 3 segundos una frase en español con diferentes opciones para elegir en inglés. Y por supuesto tienes que elegir la opción correcta. Si quieres aprender de verdad, no es suficiente con que pienses cuál es la opción correcta, sino que debes escribir toda la respuesta. Puedes hacerlo en tu libretita de inglés o en los comentarios de este vídeo. Yo desayuno todas las mañanas. I eat breakfast every morning. Normalmente comes en casa. You eat dinner at home usually. Él come una ensalada para el almuerzo. He eats a salad for lunch. Antes de pasar con el negativo, si te gusta nuestra forma de explicar y quieres seguir aprendiendo y practicando con nosotros, te recomiendo que le eches un vistazo a nuestro curso avanzado. Decenas de personas ya están aprendiendo con Academia 195, link en la descripción. Como todos los verbos regulares, para crear el negativo vamos a utilizar el verbo auxiliar to do. Y como siempre lo tenemos que conjugar utilizando don't para todos los pronombres personales, excepto para la tercera persona del singular que utilizaremos doesn't. Y la estructura sería la siguiente: pronombre personal más don't o doesn't más el verbo to eat. ¿Lo escuchamos? I don't eat. You don't eat. He, she does not eat. We do not eat. You don't eat. They don't eat. Y para que quede súper claro, la S de la tercera persona no hay que ponerla. Ya hemos marcado esa S al decir doesn't. Y por lo tanto no hay que añadir la S al verbo principal to eat. Pasemos a los ejercicios, misma dinámica que antes. No como carne los lunes. I don't eat meat on Mondays. No coméis en el dormitorio. You don't eat in the bedroom. Él no come marisco ni pescado. He doesn't eat seafood and fish. Si aún no estás seguro de querer adquirir el curso avanzado, no te preocupes, porque en la descripción también tendrás un curso gratuito. En cuanto al interrogativo, exactamente igual que el negativo. Utilizaremos el verbo to do como verbo auxiliar, utilizando do para todos los pronombres personales, excepto la tercera persona, que utilizaremos dash. Recuerda que lo primero que ponemos es el verbo auxiliar, después el pronombre personal y por último el verbo to eat. Y exactamente igual que pasaba con el negativo. Si ya hemos utilizado el dash para la tercera persona, no tenemos que añadir una S al verbo principal. ¿Lo escuchamos? Do I eat? Do you eat? Does he, she eat? Do we eat? Do you eat? Do they eat? Pasemos a los ejercicios. ¿Desayuno todas las mañanas? Do I eat breakfast every morning? ¿Comes verdura a diario? Do you eat vegetables daily? ¿Él come marisco? Does he eat seafood? Clic aquí para seguir aprendiendo de forma gratuita y clic aquí para echar un vistazo a nuestro curso avanzado.